Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. Vamos a tocar un tema hoy interesante que es infecciones asociadas al catéter de diálisis peritoneal. Es una guía publicada en el 2023. Espero la disfruten. Los invito a seguirme en mi página de Instagram, InfectoCueva, donde pueden encontrar más información respecto a enfermedades infecciosas. Empecemos. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Los pacientes que están en diálisis peritoneal tienen un catéter el cual ingresa por la piel y debe llegar a cavidad peritoneal. Dejo una solución de continuidad donde puedo perfectamente tener infecciones y podría condicionarme peritonitis. Esto puede llevar a que el paciente requiera cambio de terapia de diálisis, que requiera estancia hospitalaria y que aumente su mortalidad. De ahí la importancia de reconocerlas y saberlas manejar. Acá hay una salvedad importante que nos da esta guía, y es que si bien nos da recomendaciones, estas deben ser adaptadas igualmente a mi centro, a mi unidad de diálisis o donde se encuentra el paciente y a mi microbiología. Como todas las guías, la información viene graduada y hay una fuerza y una calidad. La fuerza de recomendación, donde nos recomiendan o nos sugieren, y eso lo vamos a ver como nivel 1 o nivel 2, y la calidad de la evidencia A, B, C o D. Y esto va a depender de si es alta, moderada, baja o muy baja. Y esto simplemente es el reflejo de las características de los estudios que apoyan una u otra recomendación. Entonces empecemos a definir este tipo de infecciones. Hay que separarla de dos características. Yo tengo el orificio de salida del catéter y tengo el túnel mediante el cual está conectada con la cavidad peritoneal. Es decir, puedo tener infecciones del sitio u orificio de salida o puedo tener infecciones del túnel que se conocen como tunelitis. Hay una diferencia importante y es la presencia de secreción purulenta. Para yo hablar de infección del orificio de salida, no solamente hace falta tener signos de infección como eritema, como edema, como tal vez un granuloma, como la presencia de costra, como sensibilidad a ese nivel, sino que debo tener secreción asociada. En ausencia de secreción, yo no puedo efectivamente estar hablando, según lo que nos define esta guía, de infección del orificio de salida. Por el contrario, en tunelitis sí es suficiente tener signos de infección en el trayecto del catéter, sensibilidad, edema, rubor, calor, colección, aún en ausencia de secreción purulenta evidente. Además, yo puedo definir que esa infección del orificio o esa infección del túnel están asociadas con la inserción, es decir, con el procedimiento quirúrgico. Y la ventana van a ser 30 días. ¿Esto porque es importante? Porque esto me cambia a mí los gérmenes y me hace pensar más en gérmenes nosocomiales. Y también debo tener en cuenta que en ausencia de secreción, debo considerar diagnósticos no infecciosos, como alergia. Ese sitio, ese orificio y ese túnel están expuestos a materiales, a vendajes, a ropa, a cambios de jabones, etcétera, que pueden condicionar reacciones alérgicas. Y la presencia de bacterias en ausencia de secreción debe hacerme también pensar la posibilidad de colonización. Además de clasificarlos basados en la ubicación, puedo también clasificarlo en base al aislamiento, con base, perdón, en el aislamiento. Es decir, si yo logro identificar la bacteria, como en el ejemplo que les pongo en la diapositiva, hablaré de infección del sitio de salida asociada a Staphylococcus aureus. Si no lo tengo, pues no podré darle ese apellido. Esto es importante en términos epidemiológicos. En general, al ser un orificio en piel, yo espero encontrar bacterias de piel. Y los difterioides, los Corynebacterium, el estafilococo, es un germen causal de este tipo de infecciones. Pero al ser pacientes ampliamente expuestos al ambiente hospitalario, yo puedo encontrar pseudomonas y también puedo encontrar infecciones fúngicas. Igualmente con los cultivos negativos hay factores que me conllevan a yo no poder tener un aislamiento, antibiótico previo, no contar con una adecuada muestra, un error en la recolección o cultivos falsamente negativos.
Pueden ser bacterias que se demoren mucho más en crecer y yo crea que el cultivo sea negativo, pero pues me lleve más adelante una sorpresa que ya veremos puntualmente cuáles son esas dos bacterias o los dos microorganismos a tener en cuenta. También puedo definirlo basado en el desenlace, es decir, mi infección puede ser refractaria y acá el punto de corte van a ser 2 semanas o 3 semanas si estoy hablando de pseudomonas, siempre y cuando ya esté en tratamiento adecuado y en los cuidados respectivos. Y también puedo decir que tengo infecciones relacionadas al retiro del catéter, es decir, la infección llevó a que a que se pierda el catéter cuando no responde al manejo antibiótico o inclusive no responde a las terapias de salvamiento para rescatar el mismo. Ya definida esta infección, pues bueno, ¿cómo debería yo evaluar a este paciente? Cultivos siempre que se pueda. Acá es un poco más difícil porque no va a ser el ambiente estéril que yo siempre espero y que uno habla de darle valor a los cultivos. Acá inclusive se habla de que si yo estoy pensando en infección del sitio de salida y tengo secreción, podría tratar de tomar un cultivo con hisopo de ese orificio. Siempre que haya secreción debo poder tomarla. Cuando yo examine a un paciente que tenga un catéter de diálisis peritoneal, debo destapar, ver el orificio, tocar el trayecto buscando esos signos infecciosos y debo hacerle también algo de presión al trayecto buscando ver si en eso había pus que me apoye más mi diagnóstico infeccioso. Igualmente debería pensar la necesidad de hacer estudios ecográficos. ¿Por qué? Porque puedo encontrar colecciones en el trayecto del catéter y esto pues claramente me va a apoyar mucho más la infección de tunelitis. Los pacientes que están infectados requieren cuidados diarios de ese orificio y del túnel. Y algo que es muy importante y es la detección temprana de la complicación más grave, que es que una infección del orificio o una infección del túnel se me convierta en peritonitis. Y yo siempre debo estar atento a eso. El líquido de diálisis peritoneal es un líquido limpio, no tiene por qué ser turbio. Y si un paciente durante mi evolución infecciosa tiene turbidez del líquido o empieza con dolor abdominal o se me empieza a complicar, debo siempre tener en mente la posibilidad de una peritonitis. Igualmente, cuando hay granulomas se pueden manejar con medios tópicos como los medicamentos basados en plata o también con clorhexidina tópica. Ahora bien, es una infección, pero afortunadamente es una infección relativamente pues muy confinada a un punto específico donde yo podría plantearme manejos orales antes que manejos endovenosos. Recuerden que esto no es peritonitis. Yo ya tuve que haber descartado que el paciente no me está cursando con esto y estoy netamente hablando de una infección de tejidos blandos con algunas connotaciones especiales. Como vemos que los gérmenes más frecuentes van a ser los de piel, normalmente un cubrimiento que me incluya estafilococo es suficiente, es decir, una cefalosporina o una penicilina que tenga cubrimiento en estafilococo. Pero siempre recordar la posibilidad de los factores de riesgo de otros gérmenes, la posibilidad de MRSA, la posibilidad de pseudomonas y muy importante si el paciente ha tenido infecciones previas o colonización previa. Probablemente mi manejo debe ser un poco más amplio y debo tratar de buscar cubrir estos gérmenes. Siempre conocer mi epidemiología, siempre conocer qué tan frecuente para mí es encontrar con gérmenes que impliquen tal vez antibióticos de un espectro un poco más amplio. Les dejo ahí entre signos de interrogación la profilaxis antifúngica. En peritonitis asociada a diálisis hay una recomendación que habla de que yo siempre que pongo antibiótico debería poner profilaxis con fluconazol por el riesgo de que el antibiótico me presione hongos. Eso tiene sus pros y sus contras. Ellos acá también lo mencionan que tal vez en algunos pacientes yo debería considerar que al exponerle antibiótico debería darle profilaxis para evitar infecciones por hongos, pero digamos que eso no está tan claro. Tiempos de antibiótico, acá es importante. Ojo que si bien esto es una infección de piel de tejidos blandos, los tiempos no van a ser los mismos. Idealmente son 2 semanas,
Los pacientes que tienen infección solamente del orificio, yo puedo ser un poco más laxo y tal vez dar menos días si el paciente ha evolucionado bien. Si es del túnel, son al menos 3 semanas, perdón, o sea, 21 días. Y miren que es al menos, yo pueda que requiera más, y cualquier infección por pseudomonas va a requerir al menos 3 semanas. Lo podemos ver en este algoritmo. Me gusta mucho porque nos resume muy bien lo que deberíamos hacer con estos pacientes. Entonces yo hago el diagnóstico de la infección y vamos haciendo el seguimiento. Entonces, siempre que pueda, pues voy a tratar de hacer cultivo de secreción o cultivo de un hisopo. Hay que evaluar siempre la posibilidad de retiro de catéter. No todos se pueden salvar, algunos van a tener que ser retirados. Debo buscar si esa infección de orificio no está asociada a infección del túnel. Doy manejo antibiótico, trato de tener un aislamiento y basados en eso, pues daré el tiempo antibiótico. Ya hablaremos de esto, de micobacterias no tuberculosas, porque es un diagnóstico diferencial súper importante cuando el paciente no mejora y tengo esos cultivos tal vez falsamente negativos. Cuando la infección es del túnel, básicamente es lo mismo. Trato de tener un aislamiento con un cultivo, ya sea de secreción o ya sea de hisopado. Hago ajustes antibióticos, por lo menos siempre 3 semanas, y según cómo el paciente evolucione, quitaré o no el catéter, como lo veremos a continuación. Antibióticos, bueno, lo que hablábamos, si yo tengo opciones orales como amoxicilina clavudonato, cefalexina o dicloclacilina, lo que buscan es cubrir el aureus. Pero si yo tengo factores para MRSA, probablemente sea mejor clindamicina. Si tengo factores de riesgo para pseudomonas, pues probablemente sea mejor una quinolona o una combinación con aminoglucosa, dependiendo del paciente. Pero eso sí tendrá que depender mucho de mi epidemiología y de mis factores de riesgo de resistencia. Seguimiento, esto no está muy claro. Es un seguimiento netamente clínico, es decir, la evidencia de la mejoría, de la resolución de los signos infecciosos. Sin embargo, si yo documenté colección o documenté cambios inflamatorios, probablemente una ecografía a los 15 días puede ser adecuado. Y si hay disminución de los signos infecciosos y la colección ha resuelto, pues esto sí me habla mucho de que yo tenga tal vez un mejor desenlace y el catéter se pueda conservar. Igual pasa con los cultivos, no está muy claro si yo debería o cuándo hacer un cultivo de control. Probablemente entre 1 a 2 semanas de haber terminado el antibiótico sea lo más prudente. Y también es complejo diferenciar entre infección activa y que esté colonizado. Eso dependerá mucho de la secreción, como ya lo mencionamos previamente. Y si se ha visto que el paciente que queda colonizado tiene mayor riesgo de pérdida de ese catéter y probablemente requerimiento de más adelante hemodiálisis y también mayor riesgo de peritonitis. Intervención quirúrgica, es decir, tratar de salvar el catéter o retirarlo. ¿Esto de qué va a depender? De la presencia o no de peritonitis y de la evolución clínica. Definitivamente, si el paciente se convierte y progresa a una infección mucho más severa o pasa a peritonitis, debo retirar el catéter. Idealmente bajo cubrimiento antibiótico. Eso viene de estudios de aureus y de pseudomonas. No están claros en otros microorganismos, pero probablemente hacerlo bajo manejo antibiótico pues tiene un mejor desenlace. Si el paciente tiene infección profunda o tiene peritonitis, yo debería por lo menos esperar a que el paciente resuelva la infección antes del nuevo catéter. Es decir, tal vez sea un paciente que requiera un tiempo parcial, transitorio en terapia de tipo hemodiálisis. Algunos pacientes podrían ir a cirugía a tratar de salvar el catéter, a reubicarlo, a poner otro orificio, a ponerlo en otra ubicación. Eso es muy seleccionado y es una decisión muy clínica de las características del paciente y de cómo va evolucionando. Y ahí pues nuevamente lo mismo, probablemente recolocaciones en algunos pacientes muy seleccionados. Si se dan cuenta, esto es un área muy gris. Acá no es tan sencillo definirlo, porque igual también es un catéter que tiene un alto valor biológico, pero es la balanza entre dejarlo y tal vez exponerlo a otra infección, quitarlo, poner uno nuevo y el riesgo que esto implica. Y no hay una fórmula mágica, acá sí dependerá de muchos factores
de que nos da el paciente, el microorganismo y la evolución clínica. Estos son algunos estudios que han mostrado cómo tal vez la reubicación del catéter tenga algún valor y pues han tenido buenos desenlaces. También en la reubicación, a veces los catéteres se desacomodan y se pueden volver a acomodar, pero lo que les digo, la evidencia tampoco es tan fuerte para acá tener recomendaciones de mayor peso. Finalmente uno trata de prevenir las cosas. Igualmente yo quiero, más que mi paciente se le infecte el orificio, se le infecte el túnel, no llegar a ese desenlace. Realmente el uso de antibióticos profilácticos durante la intervención, es decir, en el momento de la colocación, se sabe que tiene evidencia sobre peritonitis, pero no es muy claro el efecto que tenga respecto a tunelitis o a infección del orificio. Ahí les dejo los resultados como ustedes pueden ver: vancomicina, cefazolina, gentamicina, cefazogentamicina. Ninguno llega a ser estadísticamente significativo. Cuando miramos, por ejemplo, el uso de antibióticos nasales para pacientes portadores, es decir, yo sé que estoy colonizado, ahí sí hay un beneficio igualmente de impacto. Del uso de mupirocina puede tener un papel en la disminución del riesgo del paciente que está colonizado. Yo debería, recién coloco el catéter, evitar manipularlo y dejar el vendaje quieto, excepto que esté sucio o que esté con sangre o que tenga secreción, y claramente implica un cambio. Desde el punto de vista quirúrgico, hay técnicas para el diseño o la colocación del catéter. Ahí no se ha visto diferencia entre elegir una u la otra. Y es muy claro que el paciente debe ser entrenado y su cuidador debe ser entrenado en el manejo del paciente. Inclusive el reentrenamiento del paciente va también a ayudarnos mucho en la prevención de infecciones. Y finalmente, ese orificio de salida, el uso de antibióticos tópicos está avalado. Idealmente la mayor fuerza de la evidencia está con la mupirocina. La gentamicina podría igualmente utilizarse. No se deben intercalar, es decir, un rato mupirocina, otro rato genta, otro mupirocina, porque eso me puede presionar muchas más resistencias y también no sabemos cómo se comporta. Es incierto el uso de medicamentos de aplicación nasal con búsqueda de prevenir igualmente infecciones a este nivel. No hay una superioridad demostrada respecto a agentes de limpieza del orificio. Idealmente se debería hacer aseo 2 veces por semana y siempre que se bañe el paciente y siempre que haga ejercicio vigoroso. No se requiere cubrir el orificio después de que yo le aplique antibiótico tópico, pero podría realizarlo. Debo tratar de evitar ante toda costa tracción o lesiones traumáticas que puedan desplazar o condicionar infecciones. Inclusive cuando el paciente recupera función renal, ya sea porque recupera, va a trasplante o cambia de modalidad, mientras el catéter sigue puesto, lo ideal debería ser continuar con los cuidados del mismo. Es todo lo que tenía para contarles de esta guía. Es una guía corta, pero con información realmente relevante a tener en cuenta. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo, y los espero en mi página de Instagram para más información de enfermedades infecciosas.